Un saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos quirúrgicos para la sustitución esofágica. Soy David Ángel Maraz, residente de segundo año de la especialidad de cirugía general en el Centro Médico Nacional de Occidente. La sesión está supervisada por el doctor Luis Osvaldo Suárez, médico de base de cirugía general y profesor adjunto de la especialidad. Sobre el contenido, vamos a iniciar con generalidades acerca de lo que es el reemplazo esofágico y posteriormente vamos a hablar acerca de cada uno de los órganos que mayormente se utilizan para realizarlo. Vamos a hablar acerca de las técnicas más comunes y los resultados en cada una de ellas. Para iniciar con generalidades, hay que hacer mención de que cuando uno reemplaza el esófago, no solo se busca la formación de un conducto que sustituya al esófago, sino que se debe de imitar lo más posible su función. Hay que asimismo realizar un mecanismo antirreflujo para prevenir la aspiración y neumonitis, pero al mismo tiempo permitir otras actividades como el vómito. Hay que buscar siempre una adecuada calidad de vida para el paciente y tener en cuenta que la morbilidad y mortalidad de las intervenciones sigue siendo importante. La complejidad de cada técnica varía, así como sus ventajas. Veremos más adelante que una transposición de Juno puede llegar a requerir hasta 5 anastomosis y 2 equipos diferentes, mientras que un ascenso gástrico únicamente requiere de una anastomosis. La calidad de los órganos va a depender también de la situación única de cada paciente. Pacientes que han sido sometidos a gastrectomías parciales o completas o a colectomías previas no tienen la misma disponibilidad u opciones que pacientes que no han sido sometidos a procedimientos previos. El estómago es el primer órgano que vamos a mencionar, ya que la gastroplastía es la opción preferida para el reemplazo esofágico hasta en el 95% de los casos. Se trata de la opción más sencilla y rápida, además de que la irrigación del mismo y su drenaje venoso hacen viable una movilización exitosa. Posterior a la movilización, normalmente recibe irrigación de la arteria gastroepiploica derecha y el drenaje venoso por la vena gastroepiploica. El estómago únicamente requiere una anastomosis. Es un órgano flexible, por lo que puede alcanzar el nivel cervical, incluso la hipofaringe, sin problemas. Su mayor desventaja es que existe la posibilidad de reflujo y aspiración. En algunas ocasiones, la arteria gastroepiploica derecha puede concluir su trayecto a mitad de la curvatura mayor y conectarse con la arteria gastroepiploica izquierda a través de anastomosis de arteriolas en el epiplon, por lo cual la disección debe ser cuidadosa intentando respetarlas. Los trabajos de Lieberman demostraron que a nivel del plexo submucoso hay una zona donde el entrelazado de la microcirculación entre la curvatura mayor y la menor disminuye, por lo cual, posterior a la ligadura de la arteria gástrica derecha e izquierda y al ascenso gástrico, la tensión de oxígeno en el fundus disminuye hasta el 50%. La relevancia de esto es que los traumatismos en esta zona o la manipulación inadecuada pueden resultar en fuga de la anastomosis o incluso en necrosis. Para realizar una gastroplastía con formación de un tubo gástrico, se recomienda iniciar con una valoración de la cavidad abdominal en busca de viabilidad del estómago. Esto recordando que algunos pacientes pueden tener antecedentes de malignidades o de ingesta por cáusticos, siendo una de las causas de reemplazo esofágico. La movilización del estómago se inicia con una incisión en el ligamento gastrohepático, con lo que se logra la visualización del hiato y del pilar derecho. Durante este paso se puede encontrar con una arteria hepática izquierda libre, que dependiendo de su diámetro puede ser ligada sin mayores complicaciones o puede ser disecada hasta la arteria gastroizquierda para prevenir necrosis hepática. Se continúa por la movilización de la curvatura mayor, al dividir distal a la arcada vascular gastroepiploica el epiplon mayor del colon transverso. Usualmente el punto más sencillo para iniciar es por la mitad de la curvatura mayor. En algunos casos, sobre todo en pacientes con antecedente de pancreatitis, el área retrogástrica puede ser difícil de disecar. Hay que recordar, sobre todo durante la realización de procedimiento laparoscópico, de tener cuidado de no lesionar los vasos de la curvatura mayor. Se continúa la disección por toda la curvatura y se realiza la división de la arcada gastroepiploica a nivel del polo inferior del vaso.
En este punto, la arteria gastroepiploica izquierda termina en la arteria esplénica. Se debe disecar más distal de la curvatura mayor y más cerca del epiplon. Igualmente, al disecar los vasos cortos se deben mantener más cerca del vaso que de la curvatura. Se sugiere preservar a este nivel el epiplon, pues posteriormente podemos utilizarlo para protección de la anastomosis. Al terminar la disección de los vasos cortos, se diseca el área gastrodiafragmática y se retrae el estómago desde el fundus hacia la derecha, lo cual nos permite visualizar el pilar izquierdo sobre el hiato, incidiendo sobre el ligamento frenoesofágico. De esta forma podemos acceder al mediastino para concluir la liberación del esófago distal en caso de que el paciente no presente una esofagectomía previa. Procedemos entonces a la ligadura de la arteria gástrica izquierda. En caso de que se realice el procedimiento por cuestiones oncológicas, debemos de disecar previamente los nódulos linfáticos de esta misma y del tronco celíaco, para posteriormente ligar la arteria gástrica derecha. Para lograr una mejor movilidad, se puede realizar una maniobra de Cocker, elevando el duodeno y la cabeza del páncreas anterior a la vena cava inferior. Esto permite la movilización del píloro hasta el nivel del hiato esofágico y evita tener tensión a nivel de la anastomosis. El siguiente movimiento a realizar es la resección de la curvatura menor, lo cual se inicia con un engrapador anival a nivel del fundus a 5 centímetros lateralmente de la unión gastroesofágica y concluye con la formación de un tubo gástrico aproximadamente de 4 a 5 centímetros de anchura. Se puede realizar una línea de suturas por encima de la línea de engrapado para evitar fugas. Posterior a ello, debemos exteriorizar el tubo gástrico para realizar la anastomosis. Cabe mencionar que la línea de sutura que se realiza sobre la línea de grapeo no únicamente previene la fuga, sino que su objetivo es evitar una dilatación postoperatoria del tubo gástrico. Cabe mencionar que esto puede llegar a acortar el tubo y que requiere tiempo quirúrgico, sobre todo cuando se realiza el procedimiento laparoscópicamente. Posterior a la resección de la curva menor, se debe fijar el tubo gástrico al complejo de la curva menor y el esófago para exteriorizarlo. Hay que tener cuidado de no rotar el tubo gástrico para no comprometer su soporte vascular. La anastomosis. Para hablar de la anastomosis, vamos a ver que el nivel al que va a realizarse va a depender del tipo de abordaje con el que se haya incidido. En un abordaje tipo Ivor-Lewis debe ser realizada a nivel torácico por una toracotomía derecha, o en caso de un abordaje tipo McHugh debe realizarse a nivel cervical, preferentemente del lado izquierdo. Vamos a abordar la anastomosis cervical. Para comenzar, posterior al procedimiento abdominal o al mismo tiempo, se realiza por otro equipo una incisión cervical. Se incide el platisma, el músculo homoyoideo y se identifica el músculo esternocleidomastoideo, el cual se retrae lateralmente. Se liga la arteria tiroidea inferior y se logra la identificación del esófago, el cual se exterioriza. Se acerca el tubo gástrico a través del hiato diafragmático y por el mediastino posterior, recordando que esa es la ruta más corta. Debe cuidarse de no lesionar el nervio laringeo recurrente. Durante la exteriorización, igualmente, como ya lo mencionamos, hay que tratar de no rotar el pedículo vascular, ya que esto predispone a la isquemia. Y posteriormente se procede a realizar una anastomosis término lateral lejos de la línea de grapeo previa. Para realizar una anastomosis manual, debemos iniciar en los extremos del esófago y del tubo gástrico. Se colocan dos suturas de material no absorbible, monofilamento 3 ceros, entre la capa muscular del esófago y cero muscular del estómago, a forma de postes, para posteriormente realizar con puntos separados o una sutura continua la capa posterior. Se realiza una incisión con electrocauterio de 2 centímetros, máximo 3, para abrir el lumen del estómago, a 1 centímetro alejado de la línea de sutura posterior. Se debe de retirar el exceso de mucosa y realizar un aseo de las luces del esófago y del estómago con isodine.
Se colocan 2 suturas absorbibles 3 ceros en cada esquina y se inicia una sutura fuera dentro en el esófago y dentro fuera en el estómago para la cara posterior interna. Se completa con una sutura continua desde la esquina contraria y posteriormente se coloca una sonda nasogástrica. Se inicia la capa anterior de la anastomosis de forma continua o con puntos separados. Se aproxima del plano de la mucosa al acero muscular, de forma que se imagine la mucosa. Se refuerza con un segundo plano de suturas de la capa muscular al acero muscular con puntos en colchonero, recordando que no se debe de fijar cada sutura hasta después de haberlas colocado todas para distribuir la tensión. Posteriormente se debe de resecar la parte redundante del tubo gástrico. Esto evita la formación de un pseudodivertículo. Normalmente se realiza utilizando una engrapadora lineal a 2 centímetros de la anastomosis y posteriormente se refuerza con una línea de sutura continua de monofilamento 3 ceros. Finalmente se puede colocar un colgajo de Piplon si se encuentra disponible. Se lo coloca un drenaje y se cierra por planos la cervicotomía. Para la realización de una anastomosis semimecánica debemos de considerar que la longitud debe permitirlo, normalmente siendo mayor de 5 centímetros para asegurar que la anastomosis no va a quedar de una forma tensa. Es una anastomosis semimecánica del tipo de Oringer o modificada por Collard, látero-terminal. Se inicia colocando 5 suturas no reabsorbibles de ceros entre la capa muscular del esófago y las ceros del estómago en forma de pentágono. Posterior a esto se realiza una incisión en el tubo gástrico, en la base del pentágono, y se colocan 2 suturas de material absorbible monofilamento 3 ceros en las esquinas y 2 suturas 4 ceros que se colocan a la mitad de la incisión, lo cual alinea el tubo gástrico y el esófago. Esto nos permite colocar entre ambas suturas una engrapadora de 45 milímetros con distancia de 35 milímetros, lo cual crea una incisión en forma de V. Las ventajas de esto son la prevención de una estenosis, evitando la disfagia y la posterior necesidad de dilataciones. Se cierra la pared posterior con una sutura 4 ceros monofilamento en puntos separados. Se pasa una sonda nasogástrica y se concluye la anastomosis anterior, con sutura continua en 2 planos, siendo una sutura absorbible para el primer plano y una no absorbible para el segundo plano. Cuando se debe realizar la anastomosis a nivel torácico o de forma intratorácica, generalmente se prefiere utilizar una anastomosis mecánica. Para esta se describen 2 variantes. En la primera se evita completar el tubo gástrico durante la resección de la curvatura menor, y por este orificio se introduce una engrapadora circular. En la segunda variante se completa la resección de la curvatura menor y posteriormente se realiza una incisión de gastrotomía, a través de la cual se introduce una engrapadora. Finalmente se realiza el graplaje de la misma, como normalmente se realiza con cualquier engrapadora circular, y se retira el exceso del tubo con una engrapadora lineal para evitar la formación de un pseudodivertículo, como ya se ha mencionado previamente. Otra técnica descrita para la utilización del estómago es la técnica del tubo gástrico invertido. Su principal ventaja es la preservación de una parte del estómago con su función gástrica y usualmente solo se utiliza en patología benigna. El riego sanguíneo de esta depende de la arteria gastroepiploica derecha, la cual requiere disección cuidadosa a nivel del hilo esplénico. La liberación de la curvatura mayor es idéntica a la técnica descrita previamente. Normalmente, la arteria gastroepiploica derecha se divide a 4 centímetros del píloro proximalmente. Posteriormente, se realiza una división del estómago con una engrapadora lineal, iniciando en la curvatura mayor a 3 o 4 centímetros del borde de la misma. Se usan 2/3 de su longitud total, o cuando se requiere, se puede incluir el píloro, con una reconstrucción posterior en Y de Rux. Finalmente se describe la técnica del estómago dividido. Esta se inicia a 4 o 5 centímetros del píloro. Se realiza un eje con una engrapadora circular de 28 milímetros,
con la cual se atraviesan tanto la cara posterior como la cara anterior. Esto permite posteriormente introducir una engrapadura lineal y continuar por toda la línea para terminar con un segmento de estómago tubilizado, conectado con el antro, mientras que la curvatura menor se comunica con el esófago y el cardio. Únicamente se ligan los vasos cortos y la arteria gastroepiploica izquierda, mientras que la arteria gástrica izquierda y la arteria epiploica derecha se mantienen para permitir una adecuada irrigación de ambos segmentos. Esta técnica es utilizada como un bypass en pacientes que tienen una patología maligna que no tiene oportunidad de resección. Vamos a continuar comentando las complicaciones y los resultados de pacientes que fueron sometidos a este tipo de procedimientos. La morbilidad se encuentra entre un 30 y un 80%, siendo la morbilidad pulmonar la más importante. El reflujo en pacientes aún que se haya realizado un procedimiento de vagotomía es importante, esto asociado a que el pH normal tiende a recuperarse, por lo que un gran número de pacientes presentan acidez, regurgitación, disfagia, aspiración y neumonía, llegando a ser hasta el 58%. En la endoscopía se encontró que es más frecuente la esofagitis en pacientes con una anastomosis intratorácica que en pacientes con una anastomosis cervical, siendo 89% versus 56%. Sin embargo, hasta el 76% de todos los pacientes presentaron una esofagitis grado C o D de Los Ángeles. La mayoría de los otros síntomas fueron igualmente más frecuentes en anastomosis intratorácicas. Evaluado a 3 meses, el reflujo se presentó de 5% versus 30% para anastomosis cervical e intratorácica respectivamente, mientras que a un año se encontró 4% versus 50%. La esofagitis se encontró en un 6% versus 43% a los 3 meses y 8% versus 53% a un año. La estenosis se encontró del 12% y del 30% respectivamente a los 3 meses, sin mayor significancia al año. La vagotomía resulta en dismotilidad del remanente gástrico y disfunción del píloro, ocasionando síntomas asociados con retraso del vaciamiento, tales como saciedad temprana, distensión postprandial, acidez, disfagia, aspiración y neumonía, siendo discapacitante en 5 a 10% de los pacientes. Asociar un procedimiento de vaciamiento gástrico, ya sea piloroplastia, pilorotomía, dilatación o aplicación de toxina botulínica, sigue siendo discutido, principalmente por las complicaciones asociadas a este procedimiento, tales como el dumping, el reflujo biliar y las fugas asociadas al procedimiento. Se ha comparado el vaciamiento gástrico con diferentes técnicas sin encontrar diferencias significativas. Algunos estudios sugieren como procedimiento, sobre todo cuando la localización sea retroesternal, pues previene síntomas y complicaciones de la éstasis gástrica. Otros estudios comparan síntomas en grupos de pacientes en los cuales se les realizó una piloroplastia versus aquellos pacientes a los que no se les realizó ningún procedimiento, encontrando un aumento de porcentaje de los pacientes sin síntomas de éstasis gástrica, siendo un 86% versus 53%. Sin embargo, otros metaanálisis no han encontrado diferencias, por lo cual no se puede favorecer la realización de un procedimiento de vaciamiento gástrico. En cuanto a la aplicación de toxina botulínica en el esfínter de forma directa, comparado con otros procedimientos, se encontró una reducción del tiempo de vaciamiento gástrico. Además, se asoció a mayor seguridad durante el procedimiento y a una reducción del tiempo quirúrgico, aunque estos resultados únicamente se encontraron en los primeros meses posteriores a la cirugía, mientras otros estudios lo han relacionado con un aumento de la necesidad de procedimientos de dilatación y el uso de procinéticos, por lo cual concluyen que no debe usarse para sustituir procedimientos de vaciamiento gástrico. En cuanto al uso del estómago completo o a una resección del mismo, el uso de un tubo no se encontró una diferencia en el vaciamiento gástrico. Cuando se usó el estómago completo, el porcentaje de pacientes que tienen un retraso en el vaciamiento fue del 38%, mientras que cuando se realiza un tubo gástrico, el porcentaje de pacientes que presentan retraso del vaciamiento fue únicamente del 14% y 3%
según algunos estudios. Algunos autores sugieren que esto se debe a un efecto de la ley de Laplace, la cual, al tratarse de un tubo de menor distensión, la presión intraluminal aumenta rápidamente, lo cual facilita el vaciamiento. En cuanto a la motilidad, se encontró mejoría en el uso del estómago completo, atribuido a la preservación del plexo mentérico. Sin embargo, no hubo mucha diferencia entre los síntomas que presentaron estos pacientes. El riesgo de metaplasia posterior a un procedimiento de vaciamiento gástrico se encontró una diferencia de 55.5% versus 8.6% en pacientes en los que no se les realizó, y se demostró un reflujo biliar por estudios de gammagrafía hasta en el 60%, sin evidencia de que la terapia por inhibidores de protones pueda prevenir el desarrollo de metaplasia de Barrett. Se reporta una incidencia de 6.7% de metaplasia en pacientes con procedimientos de vaciamiento gástrico. En referencia a los síntomas de diarrea y síndrome de dumping, se reportan síntomas del 10 al 50% en los pacientes que fueron sometidos a este tipo de procedimientos. Síntomas abdominales y vasomotores son el resultado de un vaciamiento rápido de una carga osmótica y posterior liberación de neurotransmisores, así como síntomas tardíos de hipoglucemia. La queja más común fue secundario a diarrea, náuseas, hipotensión, cólico intestinal y sudoración posterior a la ingesta de alimentos, con mayor incidencia en el grupo en el que se ha realizado un procedimiento gástrico. Las modificaciones dietéticas fueron suficientes para el control de los síntomas y únicamente se encontraron pacientes con síntomas refractarios en 5%, los cuales pudieron beneficiarse del uso de acarbosa y el uso de ocrótide. Vamos a continuar con el uso del colon. Comenzando con esto, la principal ventaja del uso del colon es su versatilidad. La longitud suele ser óptima para lograr un reemplazo del esófago hasta la faringe, y su irrigación sanguínea comúnmente se realiza a través de la arteria cólica izquierda como la más importante, siendo el reemplazo de un segmento izquierdo el más frecuente. La presencia de una arteria marginal de Drummond permite una interposición sin redundancias mecánicas, reduce el riesgo de síntomas de retrasamiento gástrico y reduce el reflujo. Es un procedimiento complejo que requiere al menos 3 anastomosis, mayor tiempo quirúrgico, riesgo de necrosis y mayor morbimortalidad. Está contraindicado en la presencia de aneurismas abdominales, presencia de enfermedad ateromatosa de la arteria mesentérica superior, enfermedad inflamatoria severa, cirugía colónica previa o presencia de tumor. La diverticulosis puede ser una contraindicación relativa. La transposición colónica se usa como la segunda opción cuando no se puede usar el estómago o presenta una resección previa. La irrigación sanguínea, como mencioné anteriormente, proviene de la arteria mesentérica superior e inferior. Preoperatoriamente se menciona que la angiografía de los vasos colónicos típicamente carece de valor y la decisión debe ser tomada al momento de la cirugía. Su indicación se encuentra solamente en pacientes con cirugías vasculares previas o que puedan presentar compromiso de la irrigación arterial por procedimientos previos. Se debe realizar una colonoscopia en pacientes con historial de pólipos o en pacientes mayores, y previo a las cirugías se sugiere la realización de una preparación mecánica del intestino con polietilenglicol. Sin embargo, estudios sugieren que el riesgo de fuga de la anastomosis se presenta con más frecuencia en estos pacientes que en pacientes que no tuvieron una preparación. Se deben administrar antibióticos de forma profiláctica y 48 horas posteriores a. Clásicamente, las arterias ilocólica, cólica media y cólica derecha se originan de la arteria mesentérica superior, mientras que la arteria cólica izquierda se origina de la mesentérica inferior. Todas las arterias se encuentran interconectadas por arcadas marginales. Las variantes anatómicas de Skritter, el uso del colon, son que la arteria cólica derecha puede surgir de una arteria cólica media en 5 a 10% de las personas, aunque pueden existir otras variables surgiendo de la ilocólica. Las arcadas marginales pueden interrumpirse o interconectarse por múltiples ramificaciones pequeñas, en 10% o incluso encontrarse
Se trata de una anastomosis arterio-arterial entre la arteria mesentérica superior e inferior, proximal a la raíz de la arteria mesentérica superior, mientras que la arteria de Drummond se encuentra distal a la misma. Hay dos tipos de variaciones mayormente usadas para el reemplazo esofágica. El colon derecho es usado basando su irrigación en la arteria cólica media, por lo que normalmente se liga la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha, mientras que el colon izquierdo es usado basando su irrigación en una rama ascendente de la cólica izquierda. Se deben dividir los vasos cólicos medios preservando la comunicación entre la arteria derecha e izquierda. Podemos observar las diferentes modalidades de la interposición colónica. Cuando se debe de usar o se pretende usar el colon derecho, la irrigación arterial va a depender de la arteria cólica media, por lo cual se ligan las arterias cólica derecha y la arteria ileocólica. Cuando nosotros preferimos utilizar el colon izquierdo para una interposición, se puede realizar a través de una rama ascendente de la arteria cólica izquierda, mientras que se liga en la arteria cólica media. Cuando es necesario utilizar un segmento de ilion terminal, se debe de ligar la arteria ileocólica y el riego sanguíneo dependerá de la arteria cólica derecha. La técnica preferida es la interposición colónica izquierda. Ya se comentó su irrigación. Se trata de un segmento isoperistálsico y la técnica permite el largo suficiente para realizar una anastomosis cervical o intratorácica. El colon izquierdo se moviliza casi por completo al dividirlo de la línea blanca de Toll hasta identificar el origen de la arteria mesentérica inferior. El colon transverso se desinserta del epiplon, así como de la flexura esplénica. Del lado derecho, si se plantea la necesidad de un injerto de mayor longitud, se libera del ángulo hepático. También es recomendable la movilización del ciego y del colon descendente, ya que esto nos permitirá posteriormente realizar una anastomosis entre ambos segmentos del colon sin mayor dificultad. Una vez que se ha completado la movilización completa del colon, se debe de identificar la irrigación arterial. En un paciente delgado puede ser sencillo, mientras que en un paciente con mayor grasa se debe de realizar a través de transiluminación. Se inspeccionan todos los vasos, prestando especial atención a las arterias marginales y a las variaciones anatómicas. Se deben identificar la randente de la arteria cólica izquierda. Se identifica la arteria cólica media y la arteria cólica derecha, realizando incisiones longitudinalmente en el mesenterio en todo su trayecto. Se debe verificar la longitud necesaria para el nivel de la anastomosis basándose en la longitud de las arterias y no en la longitud del colon. De esta forma se asegura que no habrá una anastomosis con mayor tensión. Se colocan clams vasculares atraumáticos en la arteria cólica media y, de ser necesario, una mayor longitud en la arteria cólica derecha. Debemos de asegurarnos después de esto que hay una adecuada perfusión del injerto, dependiente de la rama descendente de la arteria cólica izquierda. Para esto, debemos de ser capaces de palpar un pulso en el segmento colónico que se desea. Se puede llegar a presentar espasmo, por lo cual se puede volver a retirar los clamps y posteriormente volverlos a colocar. En caso de que esto no sea suficiente, se puede aplicar lidocaína o papaverina para hacer ceder el espasmo. El uso de un ultrasonido Doppler puede ayudarnos a valorar el flujo sanguíneo y, de ser posible, debería de realizarse. Una vez valorada la integridad vascular, se procede a la ligadura de la arteria cólica media o de la arteria cólica derecha, según sea el caso, lo más cercano a su origen posible. Una vez que se ha corroborado el flujo sanguíneo adecuado, se procede a seccionar el colon en su parte proximal, con el uso de una engrapadora lineal, y se pasa el colon a través del área vascular del epiplon menor, a nivel del hiato. Se debe determinar con exactitud la longitud necesaria para no presentar un colon redundante o una anastomosis a tensión, basándose en la longitud de los vasos arteriales y no del injerto. Posteriormente se procede a seccionar el colon izquierdo a nivel que sea requerido, nuevamente utilizando una engrapadora lineal. La arteria marginal izquierda se mantiene intacta, únicamente las arcadas
Son disecadas y ligadas proximalmente a 1 centímetro o 2 de cada borde donde se realiza la resección. La primera anastomosis que se debe de realizar es la cologástrica, de forma término-lateral. Para esto se retira la línea de grapeo del colon y se realiza aseo con isodine. En la curvatura mayor, en la cara posterior, se debe de dejar un segmento aproximado de 8 a 10 centímetros por debajo del diafragma. Esto para condicionar un mecanismo antirreflujo. La anastomosis se realiza en 2 planos, siendo el primer plano con una sutura 3 ceros absorbible y un segundo plano en la capa externa 3 ceros con sutura no absorbible, como se había comentado en técnicas previas. Una vez que se termina la anastomosis, el fundus actúa como una válvula antirreflujo, siendo un segundo componente de este mecanismo. Posteriormente debe realizar la anastomosis colocólica entre el colon derecho y el colon izquierdo, recordando que la movilización y la liberación previa hace más sencillo este procedimiento, cerrando posteriormente el mesenterio para evitar futuras herniaciones. La anastomosis del esófago con el colon se realiza de la misma forma que se describió previamente, con preferencia de realizarla de forma manual para adaptar el calibre de ambos conductos. Observamos entonces cómo la longitud del injerto del colon debe ser suficiente para no terminar con una anastomosis a tensión y cómo se debe de realizar un mecanismo antirreflujo basado en la colocación a nivel de la curvatura mayor, como se describió previamente. Para una interposición del colon derecho, esta únicamente se suele usar cuando la vasculatura del colon izquierdo se encuentra comprometida. Como ya se había mencionado, la irrigación se basa en la arteria cólica media. El principio para la disección y estimación de la longitud necesaria son idénticos al colon izquierdo. La arteria cólica derecha es identificada y el mesenterio disecado para valorar la irrigación arterial, como se describió previamente. En caso de necesitar un segmento más amplio del colon, se debe de resecar un segmento de hilio terminal. El resto del procedimiento se realiza como fue descrito para el colon izquierdo. Se sugiere colocar un segmento de forma isoperistáltica, ya que de colocarlo de manera contraria se pueden presentar episodios de aspiración. Ocasionalmente la arteria cólica media se bifurca inmediatamente posterior a su origen, en la arteria mesentérica superior, en forma de V, sin una arteria marginal. Esta situación se puede solucionar de forma de que se coloca un clamp vascular de Becky en la arteria mesentérica superior, seguida por una resección de la arteria cólica media y un cierre con prolene vascular 6 ceros. Cuando se sospeche que el drenaje venoso es insuficiente, se puede realizar una anastomosis de la vena marginal a la yugular exterior con microcirugía. Esto permitirá que no haya una congestión venosa y posteriormente se evite la formación de fibrosis, ya que estas fibrosis son difíciles que remitan a procedimientos de dilatación y frecuentemente requieren cirugías de revisión posterior. Una ventaja que se puede realizar con la interposición del colon es una llamada anastomosis arterial para evitar la presencia de isquemia y necrosis, la cual se realiza entre el muñón del injerto de la arteria cólica media o derecha, según sea el caso, y la arteria tiroidea superior o la arteria mamaria interna. Podemos observar en las imágenes estudios contrastados posteriores a la realización de este tipo de injertos, y en uno de ellos podemos observar cómo hay un colon redundante y en otro podemos observar cómo hay un abultamiento del colon. Esto es debido a que la longitud fue mayor a la necesaria, por lo cual siempre debe de tratar de evitarse y utilizar únicamente la longitud necesaria para cada reposición. Hablando sobre los resultados de este tipo de injertos, vemos que la necrosis del injerto alcanza hasta el 5% de la incidencia reportada, siendo las causas más comunes el daño a los vasos durante la cirugía, con posterior trombosis y necrosis, la torsión del pedículo vascular y el fracaso para detectar la aterosclerosis. Las fugas de anastomosis se presentan en 10% de los casos, siendo la mayoría posibles de tratarse de manera conservadora.
El abultamiento en la zona cervical puede llegar a ocasionar disfagia y requerir cirugía de revisión posteriormente. La mayoría de los pacientes con este tipo de problemas pueden propulsar el bolo de forma mecánica. Sin embargo, es estéticamente inaceptable. La redundancia del colon interpuesto puede aumentar con el tiempo y deriva en una torsión mecánica. Se observa sobre todo en localizaciones retrosternales y se cree que una localización en el mediastino posterior es la mejor para evitar este tipo de complicaciones. En algunas series se llega a reportar hasta el 25% de los pacientes, siendo las localizaciones más habituales supraaórtico, supradiafragmático e infradiafragmático. Estos pacientes fueron tratados con resección del segmento y una realización de una nueva anastomosis al nivel de la resección. Cuando la presencia de un drenaje venoso es inadecuado, puede condicionar una fibrosis que requiera cirugía para una corrección, ya que, como habíamos mencionado, las estenosis secundarias a este tipo de problemas son difíciles de corregir con dilatación. Puede presentarse reflujo, así como colitis asociada al mismo, que suele responder al uso de inhibidores de bomba de protones. Alguna complicación más importante puede llegar a ser la regurgitación y aspiración, secundario al reflujo o a estasis del conducto. Normalmente pueden responder a tratamientos conservadores, sin embargo, un porcentaje de estos pacientes pueden llegar a recurrir cirugía. En este contexto, algunos autores han sugerido que la realización de un procedimiento antirreflujo parcial puede ayudar a controlar significativamente el reflujo sin incrementar los datos de éstasis o de disfagia. No se tienen muchos datos acerca de ello, por lo cual no puede ser sugerido de forma generalizada. Si llegara a presentarse alguna otra patología en el segmento interpuesto propia del mismo, se le realiza un seguimiento y un tratamiento dependiendo de la propia enfermedad, sin importar que se trate de un injerto. Continuamos con los injertos del yeyuno. La yeyunoplastía o interposición del yeyuno es el tercer procedimiento más usado para la reconstrucción esofágica, siendo la principal desventaja su irrigación segmentaria, lo cual vuelve más difícil la preparación de un segmento largo comparado con el estómago o el colon, y con un mayor riesgo de isquemia y necrosis cuando no se lleva a cabo una adecuada selección del mismo. El yeyuno puede usarse como una interposición en un asa en Y de Rux o como un injerto vascular libre. El más usado en pacientes con gastrectomías previas y en general un asa en Y de Rux puede ser suficiente para una anastomosis a nivel intratorácico a nivel de la vena pulmonar inferior. Mientras mayor longitud sea necesaria, mayor la disección vascular que debe realizarse. La irrigación del yeyuno proviene de la arteria mesentérica superior, con una distribución de las ramas de la misma en forma segmentaria. Una distribución poco favorable es como una escalera con ramas secundarias, como se muestra en la imagen. Este tipo de asas o de arcadas de segundo orden hacen más difícil la disección y el adecuado uso de un segmento largo, por lo cual la primera imagen que se nos muestra es la vascularidad ideal o idónea para una realización de una interposición de yeyuno. Para la realización de una yeyunoplastia en Y de Rux, debemos identificar el ángulo de Treitz y valorar su vascularización. Se identifica la primera arteria yeyunal y se debe de preservar para asegurar el adecuado aporte vascular de los 15 centímetros proximales al ángulo de Treitz. Debemos de visualizar la longitud necesaria para la reconstrucción, tras lo cual identificamos la segunda y tercera arterias segmentarias, disecándolas cuidadosamente del mesenterio. Esta es la parte más delicada del procedimiento. Posteriormente se pasa a comprobar la adecuada vascularización con clans vasculares, como previamente se había realizado o descrito en el colon. Se ligan y se cortan las arterias y venas necesarias para alcanzar una longitud suficiente del segmento deseado. Para un segmento corto puede ser sencillo, sin embargo para segmentos de mayor longitud puede volverse difícil,
sobre todo por la tendencia del yeyuno a mantener una forma curvada. En el seguimiento posterior se pueden encontrar síntomas como disfagia, distensión, regurgitación y aspiración. En caso de encontrarse con una vascularidad comprometida, se puede realizar una anastomosis arterial de la arteria mamaria interna o de la arteria tiroidea inferior. La anastomosis del esófago puede ser realizada manualmente en 2 planos con sutura ininterrumpida usando una engrapadora circular de 25 a 28 milímetros de diámetro. De igual forma, el muñón remanente se reseca con una engrapadora lineal para evitar la formación de un pseudodivertículo. Se realiza una anastomosis semimecánica de forma antes descrita. La anastomosis yeyuno término lateral termina el procedimiento. Los 15 centímetros proximales son anastomosados al asa vertical a una distancia de al menos 70 centímetros para evitar el reflujo biliar. La interposición del yeyuno o el procedimiento de Merendino es útil en situaciones en donde el colon no está disponible y se busca mantener la función gástrica. La preparación es similar a la previamente descrita, únicamente se realizan diferentes anastomosis en este orden: esófago yeyunal, gastroyeyunal y yeyuno. Los resultados son buenos, con una mortalidad reportada del 3 al 5% y datos de fuga de la anastomosis del 5 al 10%, con 95% de los pacientes tolerando dieta y 76% sin requerir una nutrición complementaria. 95% de los pacientes no presentaron reflujo, aunque se ha descrito reflujo biliar incapacitante y progresivo que requiere nueva cirugía. Los injertos vasculares libres son comúnmente usados en pacientes que requieren una laringofaringectomía por razones oncológicas. Se sugiere la realización por 2 equipos, uno especializado en anastomosis vascular y microcirugía. Se selecciona un segmento de yeyuno a 40 centímetros del TRACE, con mayor probabilidad de obtener vasos adecuados, arteriales y venosos para anastomosis vasculares. El segmento de yeyuno debe de tener el diámetro suficiente para ajustarse a la base de la faringe. El yeyuno es seleccionado de forma proximal y distal. Se secciona usando una engrapadora lineal. Se disecan los vasos mesentéricos y posterior a ello se irriga con solución con heparina fría para prevenir la formación de trombos. Se aproxima el asa a la faringe y se realiza una anastomosis en 2 planos. Esta anastomosis estabiliza el yeyuno para evitar movimientos inadvertidos durante la anastomosis vascular. El equipo de microcirugía realiza una anastomosis entre la arteria tiroidea inferior y la vena yugular externa, con una sutura, monofilamento, 10 ceros. Finalmente se crea una anastomosis yeyuno y una vez concluidas las anastomosis vasculares, se realiza la anastomosis con el yeyuno y el esófago, término terminal, manual, en 2 planos. Para concluir, comentaremos las rutas de transposición, siendo que tenemos principalmente 3: el mediastino posterior, ya sea de forma transhiatal o transtorácica, subesternal o subcutánea. Cada una de ellas tiene sus principales ventajas y desventajas, siendo la preferida el mediastino posterior. De forma transhiatal no debe de abrirse o realizarse ninguna toracotomía, lo que reduce la comorbilidad a nivel pulmonar. Sin embargo, en una resección oncológica limita la resección de nódulos linfáticos. Es la ruta más corta y es el sitio donde normalmente se encuentra el esófago. Es más corta hasta en 5 o 10 centímetros que la ruta subesternal. La ruta subesternal usualmente se puede realizar sin tener que separar el esternón. Sin embargo, tiene sus desventajas. La principal de ellas es que es la ruta más larga y necesita lidiar con la formación de 2 angulaciones, una a nivel del deltoides y el estómago y la otra a nivel cervical. Esto causa en algunos disfagia y el retraso del paso del bolo alimenticio. Cuando se usa el colon para la sustitución, la vía subesternal
tiene mayor tendencia a la redundancia, como ya se había comentado, y puede llegar a necesitar una cirugía de revisión. Algunos autores sugieren o realizan de forma generalizada alguna resección del manubrio. Sin embargo, no se puede determinar si es o no útil. Finalmente, la vía subcutánea es más sencilla de realizar y se puede usar en raros casos donde las otras dos vías no son disponibles, pero estéticamente es desagradable para el paciente, por lo cual no es una ruta muy utilizada. Con esto concluimos la sesión y espero haya sido un resumen sencillo de entender y la información haya quedado lo más clara posible.